Bienvenidos a los Libros del Saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saluda tu amigo de confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal, ayuda mucho a seguir adelante con este proyecto. Hoy quiero hablar sobre una canción que ha estado en la cima de las listas de reproducción en los últimos días. Peaches, de Jack Black en la película de Mario Bros. Pero más específicamente platicar sobre cómo la relación de Bowser con la princesa Peach puede o no estar relacionada con la noción de amor de Platón. Primero, hablemos un poco sobre Platón y su idea del amor platónico. Platón es uno de los filósofos más influyentes de la historia, y su idea de amor platónico ha sido objeto de estudio y debate durante muchos siglos. Según el mítico filósofo, el amor verdadero y duradero no se basa en la atracción física, sino en la admiración de la belleza y la perfección de la otra persona. El amor platónico nos lleva a la contemplación de la belleza y a la búsqueda de una perfección moral y espiritual. Como podemos ver, el concepto de amor de Platón se dista de aquel concepto general que existe de amor platónico, de un amor imposible. Entonces, teniendo esto en cuenta, pongámonos a analizar cómo se encuentra esto relacionado la canción Peaches y la relación de Bowser y Peach en la franquicia Mario Bros. A primera vista puede parecer que la relación no tiene nada que ver con la noción de amor de Platón. Bowser es un villano en la serie de videojuegos y su objetivo es secuestrar a Peach para casarse con ella y tomar el control del reino champiñón. Sin embargo, si examinamos más de cerca la relación de Bowser y Peach, podemos encontrar elementos que se relacionan con la noción de amor de Platón. Por ejemplo, en la obra del banquete, se habla de la idea de que el amor platónico es el amor por la belleza en sí misma, y no por las cualidades físicas de una persona. Esto se puede ver en esta relación, donde Bowser se siente atraído por la belleza y el poder de Peach, más allá de su apariencia física. Además, en el banquete, Platón habla de la idea de que el amor platónico nos lleva a la contemplación de la belleza y a esa búsqueda de la perfección moral y espiritual. Esto también se puede ver en la relación de Bowser y Peach, donde Bowser está obsesionado con la princesa y la busca constantemente a pesar de que ella siempre escapa de su control. En este sentido, Bowser puede verse como alguien que busca la perfección y la belleza en la persona de Peach, aunque lo haga de una manera egoísta y controladora. Sin embargo, hay otra manera de ver esta situación. Bowser es un villano en los videojuegos, y su principal objetivo es secuestrar a Peach para casarse con ella y tomar el control del reino champiñón. Si lo vemos de esa manera, esta relación no está avanzada en la admiración de la belleza o en la búsqueda de la perfección moral y espiritual, sino en el deseo de poder y control. Entonces, ¿la relación entre Bowser y Peach encaja en la noción de amor platónico de Platón? La respuesta es subjetiva. En conclusión, aunque la relación de Bowser y Peach en la franquicia de Mario Bros. Puede parecer alejada de la noción de amor de Platón, si examinamos más de cerca podemos encontrar elementos que se relacionan con la idea del verdadero amor platónico, esa búsqueda de la belleza y la obsesión por la perfección moral y espiritual, aunque también existen elementos que descartan esta idea. Ante esta situación es importante recordar que la literatura y los medios populares pueden tener múltiples interpretaciones y la forma en que los percibimos depende de nuestra perspectiva y en el contexto que lo veamos. Gracias por haberme escuchado. Si te gustó el video, por favor suscríbete al canal y compártelo para que otros conozcan un poco más de filosofía. Te espero la próxima.